Asiento Extra por Extra Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio Asiento Extra. Hoy, ¿qué fecha estamos, don Barley? Aaron, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mira, ni te saludé. Sí, ya me di cuenta. Mira, estamos 19 de mayo ya. 19 de mayo, va volando esto, ¿no? Va volando, sí. Y bueno, hoy, como todos los lunes, vamos a tocar un tema pues interesante, no sé si hasta polémico. Claro. Pero bueno, esa es la idea también, para que la gente pueda comprender un poco de todo lo que pasa alrededor de la política del país, ¿verdad? Que no solo es pues el tema electoral, que este año sabemos está bastante fuerte, sino también pues de situaciones que pasan alrededor del Congreso, de leyes y de vetos presidenciales, Aarón. Totalmente. Es conocido que la semana anterior el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, anunció un veto a un proyecto de ley que lo que pretende es que los allanamientos se puedan hacer a cualquier hora del día. Actualmente, como dijo en algún momento la diputada Pilar Cisneros, pues únicamente se pueden hacer en horarios de oficina. Eso es lo que la diputada dice y en algún momento esa fue la tesis del gobierno. Sin embargo, días después el presidente Chávez anunció un veto a esta ley por razones de inconstitucionalidad. Así las cosas, el objetivo que nosotros queremos hoy es analizar primero, ¿qué pasa con esta ley? ¿Por qué el gobierno lo veta? Exacto, pero y también que la gente pues pueda formar un criterio sobre eso. Sí, pero también, Aaron, el otro tema también que nos interesa tocar hoy con los invitados es el otro veto que hace el presidente Chávez a la pensión anticipada a los agentes del OIJ, ¿verdad? También. Que bueno, eso fue una ley que se aprobó con mayoría de los diputados de todas las fracciones, excepto del oficialismo, y que el presidente Chávez pues veta, y ha sido como, bueno, en las últimas semanas parte de los encontronazos habituales, por decirlo así, sí, también, que tiene el mandatario con el Poder Judicial y en este caso con el organismo de investigación judicial. Pero bueno, tenemos aquí en el escenario de Asiento Extra dos invitados y también tenemos a una contraparte vía Zoom. Así es, tenemos, bueno, vamos a primero a comenzar con nuestra invitada vía Zoom, posteriormente vamos a presentar a nuestros invitados acá en el panel. Doña Pilar Cisneros, vocera del oficialismo, diputada de la República. Doña Pilar, no sé si estará por ahí. Ya casi está conectándose. Parece que está ahí conectándose doña Pilar. Pasemos a presentar entonces aquí a los invitados en el escenario de Asiento Extra. Dale vos. Tenemos aquí al secretario general de ANIC, don Álvaro Rodríguez, y también al secretario adjunto, don Mauricio Gómez, que tenemos aquí en la mesa de Asiento Extra. Señores, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por este espacio tan valioso. Y ya me informan que tenemos doña Pilar, a doña Pilar Cisneros. En línea, sí, doña Pilar, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Vale, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias. Doña Pilar, ¿cómo me le va, Aarón de Extra? ¿Cómo le va, Aarón? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo me le va, doña Pilar? Muy bien, sobrevivo, más que suficiente. Bueno, eso es lo importante. Doña Pilar, tal vez para entrar en materia, porque sabemos que el tiempo es corto. Y aparte hoy, doña Pilar tiene que salir en carrera por el tema de 4-3. Sí, hoy ahí es un día movido ahí en el plenario. Doña Pilar, empecemos en materia. Vamos a ver, la Asamblea las semanas pasadas, hace 2 semanas creo, aprueba en segundo debate esta ley que permitiría una pensión anticipada a los agentes del OIJ para una pensión a los 55 años, bajo ciertos, obviamente, requisitos. Pero bueno, el presidente la veta, doña Pilar. Lo que queremos es, si usted nos puede explicar un poco cuáles han sido las razones que ha tenido el Poder Ejecutivo para vetar esta ley y por qué ustedes consideran que es un error. A ver, nosotros estamos totalmente convencidos que es un error, crea una desigualdad entre pares, inclusive entre los mismos empleados del Poder Judicial. No hay ningún estudio que justifique ese trato preferencial para los empleados o agentes del Poder Judicial. Es que no escuchan ellos. Así como ellos no tienen horarios, trabajan con armas, exponen su vida, y se lo reconozco ampliamente, exactamente igual hace la policía pública, la policía, digamos, a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí la pregunta no solo es, ¿vamos a crear esa desigualdad?, sino más importante aún, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a permitir que los agentes del OIJ se pensionen 10 años antes que cualquier otro costarricense, con un 80% del salario, del promedio del salario,
y sin ninguna fuente de ingreso que justifique eso. Entonces, nosotros, no solo nosotros, porque la Corte Plena en una resolución que hicieron también objeta eso, porque dice claramente el proyecto tiene defectos graves y son esas, que carece de un estudio técnico y que trata de manera desigual y singularmente a un grupo de la población judicial sin que se justifique el motivo y que tampoco se acompaña de un estudio técnico. Entonces dice, y estoy leyendo literal, el oficio SPN 64-2023 del 23 de marzo del 23. Y entonces sigue diciendo la Corte. La consecuencia de eso podría ser desequilibrar el fondo y que sería el erario público y los cotizantes los que tendrían luego que asumir la tarea de complementar. Entonces, opinión negativa de la Corte, opinión negativa de la Procuraduría, de la SUPEN. La SUPEN dice claramente en su oficio que el proyecto no tiene financiamiento adicional y que afectaría la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y también también alertó que adelantar pensiones sin garantizar reemplazo generacional debilitaría el plan. Entonces, por cuestiones de equidad, de constitucionalidad, de que no hay ningún estudio técnico, es evidente que esta ley no puede pasar. Entonces, esa es la razón, o muchas de las razones por las cuales el gobierno decidió vetarla. Y yo creo que son muy claros los argumentos. Doña Pilar, entiendo que el oficialismo en primer debate aprobó esta ley, la respaldó. ¿Por qué ese cambio de posición? ¿No lo habían analizado tan profundamente? Mire, esto estuvo en una comisión en la cual yo no estuve enterado, yo no sabía, por ejemplo, que no tenía un estudio. Dicen los del sindicato y dicen los del OIJ que sí hay un estudio. En uno que ellos presentan con un actuario que recomienda contratar otro actuario, reconocen que ya el fondo tiene un déficit de 441.000 millones de colones. Entonces, hay un déficit enorme. Hay otros estudios que dicen ese déficit va de 441 a más de 600.000 millones de colones. ¿Y qué es lo que dicen los actuarios? Para poder financiar eso, los empleados del Poder Judicial tendrían que aportar el 36% de su salario para poder compensar eso. Entonces, la pregunta es, ¿quieren los empleados del Poder Judicial, todos, pagar el 36% de su salario para que este grupito de oficiales pueda pensionarse a los 55 años? No sé si habrán hecho una encuesta interna o no. Vamos a ver, muchas gracias, don Pilar. Vamos a escuchar lo que tiene que decir aquí don Álvaro y don Mauricio sobre los argumentos del gobierno. Don Álvaro. Sí. Bueno, la primera parte, buenas tardes, señora diputada. La primera parte no la escuchamos, pero en esto que usted está puntualizando ahorita, nosotros sí, efectivamente tuvimos que hacer un estudio actuarial, pagarlo, porque el estudio que en realidad vino a parar las gollerías que había en el sistema de jubilaciones del Poder Judicial, que fue el que se hizo en el 2018 por la UCR, no era fiable. Estaba sesgado y tuvimos que darnos a la tarea de entonces buscar alguno que fuera transparente, no que nos ponga la música que nosotros queríamos escuchar, sino que fuera transparente y viera que los números variaron. Porque el ejemplo que usted puso ahorita es el mismo que se hizo en el 2018 y que fue el funesto. Los números que normalmente están dando usted y algunas otras personas del gobierno son en cuanto a la población cerrada. La población cerrada es una valoración que se tiene que hacer en cualquier estudio de actualidad donde se tiene en cuenta que solo se está haciendo números con la población que hay hasta ese momento, pero también conllevan los estudios una valoración con la población abierta. Y eso implica que en este momento hay 1.000 empleados nuevos en el Poder Judicial que están cotizando para el fondo. De esos, 600 son OIJ que ya están trabajando 320. Entonces son cotizaciones que dan números totalmente diferentes y que mi compañero Mauricio maneja muy bien. Sí, bueno, buenas tardes. También un saludo a la señora diputada, doña Pilar. Sí, efectivamente, como lo dice don Álvaro, hay que hacer tal vez una aclaración a la ciudadanía y a la población también de lo que es una población abierta y población cerrada. Población cerrada es cuando, digamos, usted está en un puesto, lo despiden, lo echan, se muere y no es reemplazado, no es reemplazado ese empleado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la población de ese grupo se va reduciendo con los años.
Población abierta es todo lo contrario, que es donde califica realmente el Poder Judicial, que es cuando un funcionario lo despiden, renuncia o de jubilado, es reemplazado por otro funcionario. Y no solo eso, también como lo dice don Álvaro, tenemos plazas nuevas que están generando nuevas aportaciones al fondo. El dato que da doña Pilar, bueno, yo tengo por acá los 441 mil millones de déficit, efectivamente coinciden con la población grupo cerrado. Pero si vemos el grupo abierto, que realmente es donde encaja el Poder Judicial, tenemos de que, vamos a ver, según el estudio que hizo ANIC, la razón de solvencia base era del 0,87, con una razón de solvencia ya optimista, ya con el nuevo estudio actuarial que se hizo por parte de la JUNAFO en el 2022-2024, vemos que sube de 0,87 a 0,97. Y según los entendidos en la materia, los actuarios matemáticos, estamos en lo que se llama apetito, que es una razón de solvencia muy buena. Si lo comparamos con un semáforo verde, rojo, amarillo, estamos en verde en este momento según los actuarios matemáticos. Otra situación también que debemos de aclarar es que cuando, bueno, la señora diputada hace mención del informe que hace Corte Plena, ese informe efectivamente lo hace el magistrado Jorge Olazo. Como parte del trámite del proyecto de ley, cuando esto fue más o menos en el 2022, 2023, si mal no recuerdo, se le pide a diferentes grupos o diferentes instituciones un criterio sobre el proyecto de ley nuevo, el proyecto que se está tratando de aprobar. En este caso se envía este criterio, esta solicitud de criterio a la Corte, y la Corte emite por medio del magistrado don Jorge Olazo un informe en ese momento donde él echa de ver dos situaciones por las cuales él dice que es inconstitucional en ese momento, que es que no tenía estudios técnicos y habla de una discriminación positiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente a raíz de ese informe que hace el señor magistrado, nosotros vemos la necesidad de contratar efectivamente, como dice don Álvaro, un estudio actuarial. Se contrata ese estudio actuarial con un actuario matemático que está totalmente certificado para realizar este tipo de estudios, y también se hace un estudio de desgaste por parte de la unidad de apoyo psicológico en cuanto a la, digamos, la condición de los agentes o el desgaste que sufren los agentes con el tiempo. Entonces esos dos estudios fueron aportados posteriormente. Entonces ya ahí salvamos parte de lo que la misma Corte nos estaba pidiendo. Los estudios técnicos ya los tenemos. En cuanto a la discriminación positiva, tal vez don Álvaro ahí que les pueda mencionar un poco de ese tema. Bueno, discriminación, veamos, nosotros hicimos unos números interesantísimos. Eso, perdón, don Álvaro, es que hay una controversia porque de alguna forma se cree que se está dando un beneficio a los agentes del OIJ y no a otros funcionarios del Poder Judicial, ¿verdad? En eso a mí me gustaría de pronto escuchar a doña Pilar, porque ella en algunos controles políticos sí, ha dicho que bueno, ¿qué pasa con Fuerza Pública? ¿Qué pasa con bomberos? ¿Verdad? Doña Pilar, tal vez ahí. A ver, don Barley, pero a ver, antes de avanzar, yo quisiera, para que la gente entienda, porque eso es una cuestión muy técnica, pero yo la voy a poner muy simple. Efectivamente, en el estudio que aporta la NIC, hay dos cosas que se comprueban. Una, que hay ya hoy por hoy un déficit actuarial de 441 mil millones en el fondo de pensiones del Poder Judicial. ¿Qué creen que va a pasar si se permite que los agentes del OIJ se pensionen a los 55 años? Evidentemente va a ser peor. Ok, ¿qué significa eso? De que tiene una razón de solvencia de apenas 0.87. Quiere decir que solo posee el 87% de los recursos que necesita para hacerle frente a sus obligaciones de las pensiones. ¿Qué creen que va a pasar si se pensionan antes los agentes del Poder Judicial? Va a empeorar la situación. Entonces, lo correcto es decir que el Poder Judicial hoy por hoy no tiene los recursos para poderle hacer frente ya en las circunstancias actuales. Los compañeros que están ahí del otro lado de la mesa, que me digan a mí cuánto va a costar esa pensión anticipada para el Poder Judicial, para los agentes del OIJ, no tienen la menor idea. Ni saben cuántos son, ni cuánto va a costar, que es una observación que hizo la misma Asamblea Legislativa, la comisión que dictaminó el proyecto. ¿Qué fue lo que dijeron? No sabemos cuánto va a costar porque no han aportado la información. Entonces,
vamos a aprobarlo así, al aire, en el viento, al viento, no señor, que digan cuánto va a costar, cuánto va a afectar. Bueno, ahí se nos quedó pegado pero ya volvió doña Pilar, perdón, doña Pilar, ahí se nos quedó la escuchamos, ahí ahí se quedó un poquito de señal. Adelante, por favor. No, ya terminé. Sí, perfecto. Don Álvaro, ¿esos datos ustedes los manejan? Sí, claro. Sí, correcto. Es que ella, bueno, ¿qué dice que nos está referenciando? Porque esos son los datos de 2022. Más bien nos quedamos cortos porque 2 años después, en el último estudio actuarial que está aportado a la experiencia, al expediente, la razón de solvencia es de 97%, doña. Y tal vez para agregarle un poquito más ahí ya con números más específicos. En el estudio 2022-2024 se menciona la razón de solvencia es de 96,66%. Estamos hablando que el déficit es de 116.992 millones, no los 441.000 millones que ella habla que es del estudio anterior, que son datos desfasados, porque son datos de 2020-2022. Estamos hablando de la recuperación, inclusive el primer momento crítico que menciona este nuevo estudio de la JUNAFO, que conste, no es el estudio de ANIC, es el de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. El primer momento crítico lo menciona, está para el 2091, para el 2091. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a estar vivos ya para ese entonces. Y el segundo momento crítico va a ser para el 2100, y aquí están los números aportados. Voy a mostrar acá lo que facilitan los compañeros de ANIC. Este es el dato. Doña Pilar, pero doña Pilar hablaba de que no se sabía cuántos agentes podrían beneficiarse de esta jubilación. ¿Ustedes tienen ese dato? Sí, claro. En un principio. No, 3.8. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto más va a afectar al fondo del Poder Judicial? Todos esos datos no han sido aportados y los 441.000 millones no los he sacado del aire, don Barley, los he sacado del estudio actuarial que ellos aportaron a la comisión y de donde se basaron los diputados para hacer lo que hicieron. De hecho, ya yo he notado últimamente que hay muchos diputados que están dudando seriamente si van a dar el voto para el resello, porque se dan cuenta de la inequidad y de lo que esto va a costar. Ya le vamos a preguntar del futuro del proyecto, pero entiendo, por lo que ellos están exponiendo, doña Pilar, que hay un estudio más reciente, digamos, con datos más recientes, pero tal vez... Yo no lo conozco, yo conozco el que ellos aportaron. Sí, bueno, nosotros tampoco, pero tal vez lo que podemos es aclarar lo de los números. Los números a ella no le van a corresponder nunca, porque esto lo está haciendo primero con población cerrada y lo está haciendo con el informe actuarial que hicimos en el 22. La JUNAFO hace uno en el 2024 y ya da una diferencia de grado de solvencia de un 87 a un 96%. Entonces, ¿qué viene con eso? Que en la población abierta sí ya hay nuevos cotizantes cuyos números tendrán que verse en estudios actuariales, cuánto implican los 320 que entraron, cuánto implican los 600 que están por entrar y hasta 2.000 plazas que va a tener el OIJ. Entonces esos números, por supuesto, y si la metemos en población abierta, posiblemente quedamos tablas y quedamos bien. Porque hay ejercicios que se han hecho por gente muy connotada y que yo admiro mucho, Jorge Morales, y consideran que sí dan los números actuales para una posible jubilación de 60. ¿Cuánto les va a costar a la pensión? ¿Cuánto va a costar lo que se aporte a esta pensión? Lo importante es lo que si la condición del fondo en este momento lo permite, y sí lo permite, cuánto va a costar va a depender de los estudios que hagan a futuro, cuando se vayan tomando en cuenta estas plazas que sí ingresaron, que no están tomando en cuenta para que valga el aporte que están haciendo al fondo de jubilaciones en un 13%. Pero estos números del 2022-2024 no tienen ese número de cuánto va a costar. Es que ese un número no es nominal, es porcentual. ¿Y cuánto es porcentual? Habría que pasarlo a nominal, que tendría que ser un actuario matemático. Y el tema de cuántos agentes se podrían beneficiar, ese también lo manejan. Bueno, tal vez para una pequeña aclaración nada más, tal vez para inclusive doña Pilar, ¿verdad? Todos los estudios actuariales que se hacen tienen validez por 2 años. O sea, cada 2 años la Junta Administradora del Fondo tiene que estar haciendo estudios actuariales para estar actualizando, ¿verdad? Pues obviamente cuando nosotros presentamos el proyecto de ley, que fue en el 2021, en la administración pasada, obviamente el proyecto quedó ahí un poquito varado, ya después nuevamente comenzó a caminar y cuando nos dimos cuenta que necesitamos estos estudios actuariales y que realmente se hizo, que fue en el 2023, como lo dijo el actuario matemático, se tiene que estar haciendo con una fotografía
de lo que, digamos, del último estudio actuarial que fue el 2020-2022. Entonces todavía no teníamos esta actualización. ¿Por qué? Pues obviamente este reciente estudio actuarial que sale en el 2025 corresponde a los años 2023-2024, que es la última actualización, que es lo que queremos que entiendan. No es que estamos diciendo otro número, no. Estos números son correctos, los números que da doña Pilar también son correctos, pero son desfasados, porque son de un estudio actuarial anterior en el que se basó el proyecto de ANIC. Y un punto adicional, que le voy a refutar criterios que ella ha esgrimido y hasta la saciedad he tratado de que le queden claros. Parte de los cambios que se hizo en el 2018 fue el aporte que se llama contribución solidaria. Todos los salarios del Poder Judicial, todas las jubilaciones que sí eran gollerías millonarias ya fueron tasadas. Hay un límite de 4,5 millones, más casualmente lo que posiblemente va a contestar ella de que la jubilación, no pensión, doña Pilar, jubilación de don Jesús Ramírez excede en 4,800,000, y es porque nada tontillo adquirió el derecho con la ley vieja. Entonces se le va a tener que aplicar con la ley vieja. ¿Pero cuánto recibe? Su salario puede ser 10 millones. Y esa contribución solidaria que han aportado las personas involucradas en eso permitieron que el 20, y les voy a dejar una copia a ustedes, del 2020 al 2022 se lograron captar para el Fondo de Jubilaciones 11,543 millones. Eso es importantísimas sumas porque sí se vinieron a corregir zonas dispersas dineros dispersos que había por ahí. Claro, pero también hay un tema ahí que no hemos hablado, que es la desigualdad, ¿verdad?, en cuanto a quienes tendrían este beneficio de pensión y quienes no. Pero adelante, doña Pilar. Sí, adelante, doña Pilar. Sí, a ver, eso, por un lado, vea, a ver, no es... Tuvimos ahí un pequeño Poder fallo. Judicial no es solvente al 100%. Ustedes saben perfectamente bien que es deficitario y que cada vez va a ser más deficitario. 2, no hay ni un estudio que diga cuánto va a costar específicamente darle esa pensión adelantada a los agentes del OIJ que portan armas. No lo hay, no existe, no hay ningún estudio en ese sentido. Lo único que va a hacer esta ley, si se pasa, es que va a agravar la situación. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque no se asignan recursos adicionales para poder financiar eso. Esos son hechos concretos y comprobables. Y que crea una discriminación odiosa entre ese grupito de empleados del OIJ y el resto del Poder Judicial, también reconocido por la Corte Plena. Y la SUPEN dice clarísimamente, pero clarísimamente, el proyecto no tiene financiamiento adicional y va a afectar la sostenibilidad del régimen de pensiones. Así que está clarititico. Y también hay una resolución de la sala donde dice que el legislador tiene cierto margen de discrecionalidad para regular las condiciones bajo las cuales pueden operar los regímenes de pensiones, pero que tiene que basarse en datos objetivos emanados de estudios técnicos. ¿Dónde está, señores, el estudio técnico que dice cuánto va a costar, cómo lo van a financiar y cómo va a afectar el sistema de pensiones del Poder Judicial? Esas son las preguntas que yo le hago, así de fácil. No, doña Pilar, y aparte, usted ha mencionado que este proyecto de ley también vendría a ser discriminatorio, por ejemplo, con otros órganos de seguridad, por ejemplo, Fuerza Pública, Policía de Migración. ¿Cómo le digo yo a los policías, que son 17,000 policías, cómo les digo yo? Ah, no, señores, ustedes, por eso les digo, también trabajan en horario extraordinario, también portan armas, también exponen su vida, pero ustedes no, ustedes tienen que quedarse hasta los 65 años, perdón. O sea, Costa Rica está como está porque hemos creado regímenes de gente con corona. Entonces aquí hay ticos con corona y ticos sin corona, ticos de primera categoría y ticos de quinta categoría. Y les recuerdo que la pensión que le acaban de aprobar a don Jesús Ramírez es de casi 10 millones de colones, 9 millones y resto, que con todos los rebajos le va a quedar como en 5 millones o 4,900,000, que es 1, 2, 4, casi 5 veces más que la pensión máxima de la caja. ¿Cuánto creen ustedes, señores del Poder Judicial, que cotizó don Jesús Ramírez para tener esa pensión? Eso es imposible, eso no existe. Entonces seguimos apoyando regímenes de pensiones que son absolutamente arbitrarios y absolutamente injustos para el resto de la población. Es más, señores, ¿por qué creen ustedes que ya son miles los trabajadores del Poder Judicial que quieren salirse del sistema de pensiones del Poder Judicial e irse a la caja? Porque ya se dieron cuenta que allá van a cotizar menos y su pensión va a ser exactamente igual.
porque ustedes lo que están haciendo es financiando las pensiones de lujo de los altos jueces y ahora pues las pensiones adelantadas de los agentes del OIJ. A ver, bueno, no creo que haya don, mucha gente en el Poder Judicial que esté contento con eso. Muy bello, dijo don Álvaro, en el caso de don Jesús. Pero bueno, don Álvaro, aclaremos un poco o respondamos un poco lo que hizo doña Pilar, sobre todo en ese tema de la desigualdad, porque me parece que también en redes sociales eso es un tema que ustedes han visto que la gente le ha incomodado, ¿verdad? Incluso en algún momento se habló de un proyecto de ley para equiparar el tema de pensiones. Sí. El Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial nace en 1939 con una condición muy particular. El Estado aporta, el patrón aporta y el empleado aporta. El IBM nace 7 años después, en el 47. El patrón aporta, el Estado aporta y el empleado aporta. Los porcentajes son, en el IBM, como se aporta ahora, 4,17 el empleado, 13% en el Poder Judicial. El patrón no le aporta al IBM el 5,42 y a nosotros el 14,36. El Estado le aporta al IBM un 1,41 y al Fondo de Jubilaciones un 1,57. Pero el aporte de nosotros en un 13% se mantiene incluso estando jubilados. Yo jubilado sigo aportando con eso, más el 5% del IBM. Entonces aportó un 18%. Entonces, desde el 39 se robusteció ese fondo hasta la fecha, corrigiéndolo en 2018 y se mantiene muy firme. Y claro, se le hace ahora la boca agua al vecino de enfrente de ver que nosotros sí nos organizamos para tenerlo prudente, que sí se hicieron las correcciones en su momento y todos sabemos lo que se dejó de hacer en el IBM y que lo dejaron hasta donde está en este momento con una imposibilidad. No está quebrado. No está quebrado porque tengo la información muy buena y creíble que no está quebrado. Entonces, ahí no se torna, digamos, ninguna diferenciación si nosotros estamos pagando más. Si usted sí quisiera comprar un carro y ahora más para comprarse un carro mejor, se podría comprar uno de menos valor si quiere comprarse uno más barato. Nosotros estamos comprando el carro caro. Y sí hay cómo demostrar que en este momento el régimen soporta perfectamente lo que nosotros pretendemos. ¿No, Mauricio? Desigualdad. Sí, tal vez mencionar, bueno, la pregunta que me hacía compañero por acá ahora de la cantidad de oficiales que se van a jubilar en caso de pasar esta ley. Bueno, lástima que ya se desconectó doña Pilar. Son 68. No, ya estoy conectado. Bueno, se está escuchando, ok. Excelente, son 68 agentes que se irían de aprobarse la ley, ¿verdad?, al día de hoy. Y también hay otro dato que tengo por acá, que el 70% de todos los funcionarios del OIJ en este momento son agentes de 15 años de servicio o menos, ¿verdad? Entonces la población, digamos, más que se ha envejecido más de OIJ es mínimo. Yo preguntaría, 68 personas van a quebrar un fondo, no sé. Bueno, ahí que lo digan los actuarios matemáticos. Eso en ese caso. Y con respecto a lo que mencionabas ahora de los compañeros de Fuerza Pública, también me gustaría preguntarle a doña Pilar si ella está de acuerdo con que los compañeros de Fuerza Pública también se pensionen a los 55 años, porque nosotros estamos de acuerdo. Doña Pilar. A ver, Barry, no es cuestión de querer, es cuestión de poder, de tener la capacidad. Ciertamente yo reconozco que los compañeros del Poder Judicial pagan más proporcionalmente por su pensión, pero también, compañeros, reconozcan que el Estado como patrono les paga a ustedes 3 veces el aporte que le paga a cualquier otro empleado público. Otra vez ticos con corona, otra vez ticos de primera y de quinta categoría. No se vale. La Constitución dice claramente que todos somos iguales ante la ley. ¿A cuenta de que los empleados del Poder Judicial reciben 3 veces lo que recibe otro empleado? A cuenta de que simple y sencillamente les dio la gana de aprobar esa barbaridad que tiene un montón de años y que nadie lo ha podido quitar, incluyendo un proyecto de ley que yo presenté y que lo archivaron. Entonces, ¿qué significa que lo archivaron? Que seguimos queriendo que aquí hayan ticos de primera y ticos de quinta categoría. Entonces, pagan más si el sistema, el fondo del Poder Judicial no es solvente al 100%, está en un estrés financiero reconocido por todos los estudios que yo conozco. El que aportó Antic, el que hizo el gobierno para sustentar el proyecto de pensiones que presentamos para que no haya ninguna pensión mayor a la máxima de la caja. Ahí se hizo un estudio actuarial que es el más reciente que hay, es de ahorita. Y ahí lo que dice es, o tomamos medidas drásticas, o todos los ticos en el futuro, cuando ya yo esté muerta, porque ya estoy vieja,
no van a tener pensión, simple y sencillamente porque no van a aguantar ninguno de los regímenes de pensiones. Entonces, en estas circunstancias, queremos seguir en ese juego de que haya ticos con corona, de que haya gente que se pensione 10 años antes. No se puede. ¿De dónde sacamos la plata? O, salvo que ustedes convenzan al resto de los empleados del Poder Judicial que aporten el 36% de su salario, entonces sí, logramos nivelar el sistema de pensiones y yo estaría totalmente de acuerdo. A ver si lo logran convencer a los compañeros del Poder Judicial. Díganme ustedes, señores. Una vez más le aclaro que es a cuenta de que aportamos más. Y lo otro es esto, hay 2 convenios de la OIT, el 95 y el 102, que ahí les dejo copia a ustedes, que establece que los porcentajes que le di deben ser proporcionales e igualitarios. Entonces nosotros nos estamos ajustando también a lo que dice la normativa internacional. Como usted puede ver, el desglose que le dice a la señora, nosotros aportamos más, tenemos más y por lo tanto podemos jugar con más cantidad. Que haya que hacer correcciones, eventualmente se hacen, porque si hay algo que a conciencia tenemos claro es que no vamos a desgarrar el fondo de jubilaciones con lo que ha costado organizarlo desde 2018 a la fecha. Vean, que no vamos a pegar ningún zarpazo. Aportan más, pero no es suficiente. ¿Quién? A ver, dígame, yo he cotizado toda mi vida para la caja, toda mi vida. ¿Quién se pensiona en la caja con el 80% del salario? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, aquí el punto es, señores del Poder Judicial, ¿están aportando lo suficiente para tener esas pensiones? Estoy segura que no. A pesar de que el Estado les aporta a ustedes, les repito, 3 veces más que a cualquier otro empleado. Sí. Eso no es justo y ustedes lo saben que no es justo. ¿Por qué? Porque no son iguales ante la ley. Ustedes son, a ver, preferentes ante la ley, para ponérselo de alguna manera decente. No encuentro Pilar, otra palabra. Yo sé que usted ya casi tiene que dejarnos por el tema del plenario, pero díganos un poquito. Entiendo que el proyecto, bueno, podría ser resellado, ¿verdad? Esto ocuparía 38 votos ahí en el plenario, pero, Aarón, hay fracciones como el PLP, el Liberal Progresista, que ya han dicho que tienen dudas, o sea, que podrían no apoyar el resello. ¿Cómo está el ambiente en ese aspecto, doña Pilar? Mire, yo cada vez lo veo más difícil para que ellos logren el resello, logren los 38 votos. A ver, los diputados del PUSC también ya dijeron, no lo vamos a resellar. PLP con serias dudas. Entonces, a ver, ellos son los que necesitan los 38 votos. Pero señores, no podemos seguir poniendo en jaque los diferentes sistemas de pensiones. Todavía hoy, en el sistema, en el sistema del Magisterio Nacional se siguen pensionando gente con 14 millones de colones. Perdón, eso no pasa ni siquiera en los países más ricos del mundo. ¿Cómo Costa Rica, un país pobre, con ese sistema de pensiones, vamos a poder seguir financiando eso? Les repito, la pensión de Jesús Ramírez, que la acaban de aprobar, es casi 10 millones de colones. Háganle todos los rebajos que quieran. Igual va a quedar con una pensión 5 veces mayor a lo que recibe cualquier empleado que cotiza para la caja. Entonces, señores, no puede ser. ¿En qué momento nos convertimos en uno de los países más desiguales del mundo? Entre otras cosas, por este tipo de actitudes y por este tipo de leyes que hacen a unos más iguales que a otros. Y eso no se vale. Nosotros seguiremos insistiendo en que este proyecto de ley tiene que ser vetado y ojalá no consigan los 38 votos para resellar. Señora diputada, le pregunto, ¿usted sabe por qué nosotros trabajamos 12 horas, o los activos? ¿Por qué la jornada es de 12 horas? Mire, la jornada de 12, hay mucha gente que trabaja con jornadas de 12 horas, hay policías que trabajan con jornadas de 7x7, hay montones de empleados que tienen jornadas extraordinarias. Yo misma le quiero confesarme que yo estoy aquí a las 6 de la mañana y mínimo me voy a las 6 de la tarde, también tengo una jornada de 12 horas. ¿Y qué? Perfecto. A ver, ¿me entiende? ¿Cuál es el problema? Muchos empleados tienen lo mismo, entonces a todos los empleados que tengan jornadas de 12 horas le vamos a dar el mismo beneficio. Si usted me dice dónde sacamos la plata, yo encantada. Pero dígame dónde sacamos la plata. Le voy a aclarar por qué se lo pregunto. El artículo 143 del Código de Trabajo vio a los OIJ como una función diferenciada. Pero apelan a algo que me llamó la atención y lo estaba revisando ayer de un criterio de la Sala Segunda. Ellos dicen que es personal de confianza y no lo es. Y esa es la justificación que llevó la Sala Segunda y la que hizo que el Poder Judicial en la dirección
y el Consejo Superior aprobaran esas 12 horas. Ojo, el salario básico que se debe tomar es el que trabaja el personal de OIJ. Ese salario está tasado en 8 horas. Esas 4 horas de diferencia que se impusieron después de estas fechas, que les dejo copia aquí, no están siendo contabilizadas ni en pago, pero sí están sumando. Sí están sumando en horas de trabajo. Entonces resulta que en 35 años de trabajo, un compañero de nosotros que trabaje 12 horas está trabajando 33.600 horas de más, y eso equivale a 11 años. Primero, no se están pagando esas 4 horas como correspondería, ni podemos devolvernos a las 8 horas que se pagaban antes, porque la necesidad pública es social pública es mucha, y no son horas que deseen. Hay gente que desearía estar trabajando, pero el OIJ a veces se excede en ese tipo de cosas, y ¿dónde dejamos esas 4 horas de más que no se están contabilizando en pago? Y de las horas extras, como es un salario adicional, cuando usted le cobra las horas extras, le rebajan todas las cargas sociales. Y toda esa plata va también para el fondo, una parte va al fondo. ¿Y sabe cuántas horas extras se trabajaron en el 2021 en los primeros 3 meses? En un informe que tengo aquí, 68 millones se pagaron en horas extras. Tomen en cuenta que esas horas extras, un gran porcentaje, va a nutrir al fondo, y la persona que las trabajó ni siquiera se está dando cuenta que él las nutrió. Mauricio. Vea, señor, yo lo que le digo es una cosa. A mí me extraña muchísimo que ustedes, trabajando en el Poder Judicial, que se conocen las leyes así y que las deberían conocer, no hayan luchado por eso. A ver, ustedes no saben que es ilegal trabajar horas extras sin que a uno le paguen. Francamente, yo no tengo idea cómo el Poder Judicial permite eso y cómo el OIJ lo permite. Yo tengo mis serias dudas, voy a averiguármelo bien. Pero si eso fuera, como usted dice, ¿qué están esperando para meter un juicio? ¿Qué están esperando para meter una demanda? Porque si ustedes trabajan 12 horas, ustedes tienen que recibir pago por 12 horas, ni más. Se lo vamos a mandar a doña Pilar. A ver, señores, se lo voy a mandar. Realmente se lo voy a mandar. Entonces ahora quieran cobrar esas horas extras pensionándose 10 años antes. No, señores, así no es la cosa. Nosotros no podemos permitir que se siga avasallando y atropellando la ley y la Constitución. Todos somos iguales ante la ley y eso hay que respetarlo. Y por eso el Poder Ejecutivo vetó la ley y ojalá los diputados no la reseñen. Como le digo, cada vez hay más dudas. Conforme más investigamos, más miramos los números, más dudas hay. Barley, ya yo me tengo que ir al plenario, lo siento mucho. Yo le dije a usted que me tenía que ir temprano. Sí, yo entiendo. Una corta, doña Pilar, en mi caso, ¿usted estaría apoyando un proyecto de ley para que los agentes de fuerza pública se pensionen de previo a los 55 o 58? No, señor, por una razón muy sencilla, no porque no crea que es justo o que se lo merezca. ¿De dónde sacamos la plata? ¿O vamos a convencer a todos los trabajadores de este país que se pensionen a los 70 o a los 75, tal vez? ¿Para qué? Para poder financiar eso. Es que no se puede, entiendan. Hay países como Argentina, por ejemplo, donde en un momento dado le dijeron a los pensionados: ay, señor pensionado, qué dicho, usted tiene derecho a su pensión y lo felicito, pero no hay plata para pagarle. Este gobierno, ¿qué es lo que quiere? Que aquí la gente tenga una vejez digna, que tengan la plata mínima para poder pagar la luz, el agua, la comida, y que no estén mendigando en sus últimos años después de haber trabajado toda la vida. Y para poder tener eso, no pueden haber pensionados de lujo, no pueden haber pensionados con corona, no pueden haber pensionados diferenciados a los demás. Así que no se puede. Si es difícil, o por no decir imposible, con los agentes del OIJ, ahora imagínense con 17.000 de la fuerza pública. ¿De dónde sacamos la plata? Si algún diputado dice, aquí está el proyecto y aquí está la plata, por ejemplo, subir el IVA del 13 al 16, por ejemplo, o subir la edad de pensión 5 años más, no sé, ¿okay? Ahí será el diputado que presente el proyecto de ley. Mientras eso no ocurra, es imposible. Y este gobierno no lo va a apoyar porque no somos yo sé que tiene que irse, nada más en un minuto, porque nos interesa, para terminar de hablar aquí después con don Álvaro y con don Mauricio, es el tema del otro veto, doña Pilar, las razones de por qué ustedes vetaron el tema de los allanamientos 24 horas, doña Pilar, porque en un principio lo votaron a favor, usted inclusive dijo que era un regalito esto para los delincuentes. Sí, que no se podía hacer allanamientos en horario de oficina. Pero ya después se echaron para atrás. ¿Por qué, doña Pilar? ¿Por qué? Porque la redacción está sumamente confusa y a como quedó la redacción no queda claro si hay que justificar o no el allanamiento a cualquier hora del día o de la noche. Y creemos que eso puede servirle a los abogados de los narcos
para traerse abajo la prueba y para traerse abajo cualquier documento, dinero, armas, etcétera, que hayan encontrado en un allanamiento. Se lo advertimos a la proponente, a la diputada Montserrat Ruiz. En un principio le dijo, ok, estoy de acuerdo, y después no quiso. Nosotros no vamos a permitir ninguna interpretación, porque como ustedes bien saben, en derecho penal tiene que quedar muy clara cuál es la norma, qué es lo que tiene que hacer el juez. ¿Qué pasa si después entonces los abogados de los narcos dicen no? Aquí no me justificaron nada, o el juez dice, ¿para qué voy a justificar si ya esta reforma de ley me permite a mí los allanamientos, o le permite al OIJ, perdón, los allanamientos a las 24 horas del día? Entonces, eso queda totalmente en el aire. No dicho por el gobierno, dicho por varios abogados especialistas en el tema. A ver, ¿ustedes dirían que Dalanese es un amigo del gobierno? ¿Verdad que no? Bueno, hasta el mismo Dalanese lo está admitiendo y dice, esto no está bien hecho. Nosotros queremos que eso pase bien hecho, sin ambigüedades y sin posibilidades de echarse atrás un allanamiento. Entonces, esa es la explicación que le puedo dar por ahora, y de verdad, Barley, yo le expliqué con tiempo que yo me tenía que ir y me tengo que ir. No, le agradecemos, doña Pilar, el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y entendemos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Agradeciéndole a la diputada Pilar Cisneros, que fue como vocera del oficialismo, miembro del Partido Aquí vamos Progreso a tener Democrático. unos minutos para debatir un poco lo que ella dijo. Nos quedan unos minutos, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa? A un corte, sí. Y para venir a ampliar sobre lo que dijo la diputada, más consideraciones finales, ¿les parece? Con mucho gusto. Excelente. Vamos a corte. Volvemos. Bueno, muchas gracias. Continuamos aquí en Asiento Extra, Aaron, con pues, un poco el debate que tuvimos con doña Pilar. Ya tuvo que retirarse por motivos de plenario. Porque hoy precisamente es un día movido en Cuestamores. Hoy eventualmente se estaría viendo a ver si se le da un trámite rápido a jornadas 4.3, sí, que incluso como noticia de última hora, diputados independientes dicen que no lo van a apoyar, que hay otros proyectos que son prioridad. Entonces yo creo que los famosos 38 votos que se ocupan para esa vía rápida están un poco pegados ahí de un chinche, como dicen. Sí, digamos, son 6 diputados del Frente Amplio que han dicho que abiertamente que no van a apoyar esto. Son 6 más 5 independientes, ya serían 11. Y eventualmente Liberación Nacional tendría ahí posiciones encontradas. Hoy estuvieron en reunión desde las 11 de la mañana para determinar posiciones sobre este proyecto de jornadas 4.3. No obstante, el candidato liberacionista Álvaro Ramos dijo que no está de acuerdo, que no tendría que dársele trámite. Sí, pero bueno, tal vez nos quedó en el tintero con doña Pilar preguntarle un poco más sobre lo que pasó con esa ley vetada, el tema de los allanamientos y demás. Pero bueno, don Álvaro y don Mauricio, tal vez ustedes pueden ampliar un poco, ¿verdad? Lo que ella señalaba en cuanto al tema de las pensiones. Básicamente, doña Pilar, creo que no tiene el estudio que ustedes tienen, ¿verdad? Hay datos de los números que no consiguen, pero ¿qué más podemos responder? Tal vez, decirles, me siento muy contento de escuchar a doña Pilar decir eso, con lo que ella cerró, porque ella prácticamente se está justificando la razón social del proyecto, es decir, es justa, no solo para OIJ, sino para todas las policías de este país. Ella se basa más que todo, a lo que yo le entiendo, lo que resumo es un tema de números, ¿verdad? Y en ese tema de números lo que puedo agregar es que ella debería actualizarse un poquito más con los estudios, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Porque son estudios serios, no son estudios ni amañados ni nada por el estilo, sino que son basados en los estudios de la misma Junta Administradora del Fondo, y que dicen que digamos, la reforma de ley es viable y que no va a causar una seria afectación ni afectación al fondo. Más bien por el contrario, el fondo se ha recuperado. Eso con relación a eso. Después, te quería agregar un poquito ahí más con respecto a las funciones, porque, Álvaro estaba hablando ahora de las 12 horas, ¿verdad? Y yo sí quiero explicar algo. La naturaleza de las funciones de la gente del OIJ son muy diferentes a cualquier otro funcionario. ¿En qué sentido? Digamos, los compañeros de fuerza pública, efectivamente ellos tienen horarios de 12 horas de 6x6. Lo que pasa es que nosotros, se lo pongo como un simple o 2 o 3 ejemplitos ahí muy particulares. Si nosotros tenemos un homicidio y tenemos un cuerpo tirado en la calle, yo soy un investigador que estoy abordando esa escena, yo no puedo dejar el cuerpo, si ya tenemos 12 horas de estar trabajando ahí, tirado en la calle, me voy para la oficina no y dejo un oficial de fuerza pública cuidando el cuerpo ahí, y llego al día siguiente
a seguir mi labor, ¿verdad? Nosotros continuamos y con esto no solo digo eso, es decir, nosotros trabajamos 12 horas, muchísimo más que 12 horas. ¿Por qué? En casos de secuestros, en casos de homicidios, crimen organizado, vigilancias, seguimientos, nosotros hemos trabajado a veces hasta días que tenemos que dormir, pero lo hacemos con mucho amor. ¿Por qué? Porque tenemos la camiseta puesta por el país. Pero sí quería aclarar ese punto, ¿verdad? Nosotros cobramos las horas extra después de 12 horas de jornada. Y el Código de Trabajo, lo que dice 143, que mencionó Álvaro, es aleatorio, digamos, a lo que dice el Código con respecto a las 8 horas. Qué bien, habrán funcionarios, me imagino, en trabajos que trabajan más de las 8 horas, pero por una cuestión de voluntad, ¿verdad? Pero las jornadas, sí, exactamente, las jornadas establecidas son de 8, ¿verdad? En ese sentido. Álvaro, si son de 8, entonces tomen en cuenta, nos queda un vacío de 4 horas que nunca se han estado pagando, pero son tomadas como una jornada ordinaria. Qué interesante, ¿verdad? Cuando usted acumula eso al paso de los años, entonces da los números que le dije, que se trabajó excepcionalmente más sin que se pagaran, porque el salario está establecido para 8 horas a OIJ. Ok, bueno, decía ahora don Mauricio que en principio los que podrían beneficiarse de esa pensión, digamos, inmediatamente, una vez fue aprobada, son como 68 agentes, ¿verdad? Tampoco significaría entonces que vaya a quedar ahí. ¿Eso más o menos cuánto significaría? Desfasado el... Es que, digamos, no podría cuantificar, digamos, el número, ¿verdad? Pero estamos hablando que son 68 compañeros a nivel nacional. Ahora, don Álvaro y don Mauricio, decía doña Pilar, y esto, pues obviamente también nosotros lo hemos conocido, que hay fracciones que ya tienen dudas del resello. ¿Ustedes han podido conversar con esas fracciones, sobre todo, digamos, tal vez explicar esas partes técnicas y numéricas, porque, bueno, se ocupan 38 votos, ¿verdad?, para un resello. Sí, mire, bueno, empecemos por esto. El dictamen afirmativo por mayoría que se dio en su momento, cuando estuvo en jurídicos, lleva la firma de Manuel Morales Díaz y José Antonio Rojas. Dos diputados oficialistas de gobierno. Entonces, que ahora vengan los números a cambiarles, me sorprende, porque precisamente para haber logrado 29 votos en el primer debate y 40 en el segundo debate, es porque el grueso de diputados sí tiene conocimiento de estos números. Qué dicha que se siempre esta duda, porque entonces vamos a llegar más fuertemente para explicarles de qué se trata, el equilibrio que debe haber a nivel actuarial para no hacerle daño al fondo. Y eso no es nada, y tal vez también aclarar rápidamente, y vamos a ver. La razón de solvencia del fondo en 2018 al 2020 era de 0,83. Se recupera del 2020 al 2024 0,87. Estamos hablando de 4 puntos porcentuales. Del 2022 al 2024, este último estudio actuarial, sube al 0,97. Estamos hablando casi 10 puntos porcentuales. Y según el estudio actuarial, lo que dice que va a ser la afectación es de 0,3%. Entonces estamos hablando que si restamos ese 0,3% al 0,97 actual, quedarían 0,94, me parece, si mal no recuerdo, y siempre estaríamos en un escenario solvente, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí es que radican los números que hace el actuario matemático. Sí, y bueno, como decían ustedes, son estudios que ha hecho la misma Junta de Pensiones del Poder Judicial, ¿verdad? Uno no podría, pues, dudar de esos números. Don Álvaro, primero la colega Carmen Navarro nos envió un saludo. ¿Sí? Dice que está en sintonía allá en Cartago. Yo creo que está lloviendo también mucho en Cartago. Pero dice Carmencita algo interesante que también yo lo he notado y quería preguntarles a ustedes. Porque bueno, tenemos esta coyuntura en que el presidente de cada miércoles... Sí, hay un constante señalamiento contra el Poder Judicial. Y ataque, digamos, al fiscal general, al jefe del OIJ, a los magistrados de la Corte. Y dice Carmencita que me dice, pero ellos no consideraron que esto puede generar todavía más bulla en contra del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, pues que qué bonito, ¿verdad? Se ganan buen salario, se van con buenas pensiones. Y se pensionan antes, ¿verdad? Entonces entremos de una vez todos al Poder Judicial para tener cierto grado de privilegio. Vamos a ver, son cosas que la gente interpreta. ¿Cómo le respondemos a eso? Tal vez quiero responderle esa pregunta, y como se los dije ahora, el proyecto se presentó en el año 2021. Hemos seguido los tiempos legislativos, no es que lo presentamos en este momento precisamente con todo este tema álgido, ¿verdad? del país,
sino que fue en esos tiempos, ¿verdad? Y todo ha venido caminando, digamos, a un ritmo legislativo y precisamente, digamos que por suerte, decayó precisamente para esta época con tanta polarización, ¿verdad?, que tenemos con todos los temas rudos y difíciles que estamos viendo en el país, ¿verdad? Entonces no ha sido una cuestión calculada, fue una obra de la casualidad. Claro. Yo quería ampliar también sobre el proyecto del tema de allanamientos. De allanamientos. Don Álvaro, don Mauricio, no entendemos mucho el gobierno. Bueno, uno puede tener interpretación, ¿verdad? Que el presidente dijo el miércoles pasado que él no le va a dar más alas al animal ponzoñoso. Claro, e incluso todo eso hoy mismo trajo cola, como se dice popularmente, los diputados del PLP denunciaron al presidente Chávez por instigación. Vamos a ver, uno puede interpretar que el presidente tal vez pues, tiene un frente en su lucha, digamos, ahora no quiere pues que el OIJ también allane los fines de semana o fuera de horas laborales. Eso don Álvaro y don Mauricio, vamos a ver, es un beneficio para en este caso el crimen organizado, ese veto. Es un beneficio para combatir el crimen organizado. Por supuesto que lo es. Mauricio es activo. Correcto, bueno, lo que decía doña Pilar, yo días pasados me tomé el tiempo para leer el veto y me extraña mucho que se habla ahí de que inclusive doña Pilar por ahí lo dijo, y lástima que no está también, de que ella le preocupaba mucho de que los jueces se dieran cuenta del allanamiento porque podía haber fuga de información. O sea, por Dios, ¿en qué país estamos? Nosotros, y eso no es de ahora, es de toda la vida, 50, 70, no sé cuántos años más, cualquier allanamiento que vaya a la policía judicial tiene que ir un juez de garantías y va un fiscal, y inclusive muchas veces va hasta un abogado defensor de la defensa pública para garantizar de que todo se haga a derecho, ¿verdad? Entonces, digamos que salgan con esos argumentos para nosotros no tiene ninguna validez. Nosotros hemos estado en plena comunicación con todas las organizaciones sindicales policiales de Fuerza Pública, Fronteras, PCD, y todos ellos están indignados, al igual que nosotros, de ver este veto. No sabemos cuál es la razón, y hemos escuchado inclusive hasta abogados constitucionalistas que tampoco la entienden. Entonces, yo no sé, solo en el país de las maravillas podrá ser que nos digan cuál es la respuesta, porque no lo sabemos nosotros. Que hay diferencias funcionales, las hay. Que el trabajo que se realiza en OIJ es verdaderamente diferente. No es... Bueno, hay que desmenuzar para saber qué funciones competen a cada policía. Pero nosotros en este momento más bien estamos reuniéndonos con ellos para fortalecer que ellos también se vayan, porque las condiciones para cualquier tipo de policía son diferentes al común. El filtro que hay que pasar en el OIJ para hacerse los exámenes pasa 1 de cada 100. Entonces es muy riguroso como para desperdiciar tanto conocimiento y que se nos vaya a ir la gente como se fue en desbantada. Bastante gente está esperando que esto resulte, para no irse, porque jamás un policía podría estar pensando estar a los 65 años. ¿No? Nos queda un minuto aproximadamente, tal vez, si se ve en el tiempo, para una consideración final sobre estos proyectos de ley que la gente pues de alguna manera ha venido esperando, pero que también hay muchas críticas al Poder Judicial y muchos señalamientos de corte político. Decirlo con esto, nosotros contamos con 2 estudios de la SAPSO, que es la Unidad Psicológica de Apoyo. Sustentan todo lo que se debe entender, que debe considerarse, y además pareciera que hay aquí por lo menos 14 países, que aquí le entrego la lista de a qué edades se jubilan en esos diferentes lugares. También hemos averiguado sobre eso y las situaciones son bastante parecidas en cuanto a desgaste particular y puntual que tienen todos los policías en todos esos países. Así es que vamos para adelante. Don Mauricio. Sí, tal vez a la observación que nos hizo el colega por acá, con respecto a los diputados que tienen algunas dudas en este momento, nosotros estamos totalmente abiertos a despejar esas dudas. Creo que hemos sido muy transparentes en todo sentido cuando hemos presentado, digamos, los diferentes estudios y demás, y en este momento vamos a seguir esa línea de socialización del proyecto, que ya como lo dijo doña Pilar, ella lo justifica. Es decir, aquí es un tema de números, pero también tenemos el respaldo numérico, el actuario matemático, y podemos ir a hablar con los mismos diputados, con los señores diputados, para aclarar cualquier duda. Sí, digamos que en estos temas, más allá obviamente de la política
digamos, que puede haber, o las diferencias en este caso. El tema técnico es fundamental, ¿verdad? O sea, que haya respaldo técnico y que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El fondo de pensiones del Poder Judicial, ¿verdad? Porque son cerca de 13.000 funcionarios judiciales, creo, por ahí, no sé si un poco más, pues no corre ningún riesgo, ¿verdad? Tal cual. Sí, porque a ver, se ha venido hablando muchísimo del Poder Judicial en estos últimos meses, principalmente del Poder Ejecutivo. El tema, más allá de crear una polémica, Carlos, nosotros lo que queríamos es que ustedes escucharan ambas partes, escucharan miembros del sindicato del Poder Judicial o uno de los sindicatos del Poder Judicial, así como miembros del oficialismo, para que ustedes formen un criterio sobre estos proyectos. Inicialmente, el de pensiones de 55 años, así como el de allanamientos, que se tendrá que definir una fecha, entendemos, para resolver el veto. El tema ese, el de los allanamientos, es que entiendo que el presidente ha dado razones de inconstitucionalidad también. Entonces eso dificulta el asunto, porque hasta que él no lo convoque no... Y si por la víspera se saca el día, pues entonces será convocado hasta agosto. Posiblemente hasta agosto, ¿verdad? Cuando ya es el periodo ordinario. Cuando ya la gente vuelva a ordinarias. Entonces... Es importante decir que, bueno, esto sigue su trámite respectivo. Habrá que esperar el próximo jueves cuando se defina... Tal vez, don Álvaro, preguntarle muy rápido si han concertado alguna reunión con las fracciones que decía doña Pilar, el PUS y el PLP, que han mostrado alguna duda. No sé si tienen programado algún encuentro. Sí, claro, tenemos un asesor muy de confianza, don David Segura, que nos está guiando con todo su conocimiento, y él fue parte de lo que logramos consolidar con los dos debates que se dieron. Entonces ya él está haciendo lo pertinente para que nosotros vayamos a reunirnos, y una parte importantísima fue el apoyo incondicional de las dos direcciones del OIJ en este caso, tanto don Randall como Michael. Ellos han dado el apoyo total, ¿verdad? Porque conocen la realidad y son policías de carrera. Sí. Bueno, ahí esperaremos acontecimientos, ¿verdad? Para ver qué pasa con estos dos proyectos. Esperar a ver qué acontece con estos proyectos. Don Álvaro y don Mauricio, muchas gracias por haber estado acá. Y a pesar del agua, algunos se mojó yendo aquí. Sí. Bueno, precaución en carretera, los que andan manejando. Este programa se volverá a ver a partir de hoy a las 8 de la noche y queda en YouTube y en redes sociales, ¿no? Ahí es, para que repasen pues, los argumentos que dio también la diputada Cisneros y obviamente la respuesta de los colegas aquí de la NIC. Así es, nos vamos, Berli. Nos vemos, Alon, en el próximo lunes, si Dios quiere. Ahí me contás a quién vas a traer. Bueno, ahí vemos. Nos vamos. Chao.